Bueno, pues buenos días y pues básicamente yo voy a dar toda la plática para esta semana. Entonces va a ser una semana light y pues también pues aburrida porque pues nomás me tienen a mí. Pero quería darles como la segunda parte de evaluación de modelos y eso pues tiene sus detalles. Tenemos que hablar de umbrales, tenemos que hablar de métodos de evaluación de modelos que son dependientes en umbrales. Tenemos que hablar de qué hacer cuando no tenemos muchas muestras y luego un poquito sobre significancia y rendimiento. Total, aguántenme por favor. Les mostré la semana pasada pues esta diapositiva que da pues ventajas y desventajas de los diferentes tipos de evaluación de modelos. La semana pasada hablamos de lo de continuo, lo de no dependiente de un umbral. Y eso tiene la ventaja de evitar la necesidad de imponer un umbral y todos los supuestos que eso lleva. Y también tiene la ventaja de que está muy bien aceptado por la comunidad. Y hablamos ayer, la semana pasada, de los problemas que tiene en interpretación, los problemas conocidos de rock tradicional y también son más intensivos en la computación. Pues si pasamos a las pruebas que sí requieren un umbral, es decir, thresholded models, tenemos otras ventajas. Las pruebas son simples y claras de interpretación, la computación es fácil y de lo de en contra, pues tiene todo lo de los supuestos en imponer el umbral, vamos a hablar de eso en un momento, y tal vez está menos aceptado por la comunidad. Ahora, si es un método robusto y apropiado, no sé si nos debe de importar, pero todo el mundo tenemos que lidiar con los revisores, entonces tal vez sí. Total. Primera cosa en darles esta oportunidad de métodos que dependen de imponer un umbral es hablar de cómo imponer un umbral. Y pues les recomiendo este artículo que ya hemos proveído para ustedes, pero efectivamente esto fue lo que a mí me ayudó a entender qué tan importante es esto de los umbrales. Pero lo puedo dibujar para ustedes. Estos son cuatro pues, ejemplos que robé de Google, que son salidas de Maxent. Y solo quiero que vean, bueno, digamos este aquí en la izquierda arriba, el fondo es azul y este rojo y amarillo es lo que nos llama la atención. Pero esto es una predicción de la distribución de la especie, ni sé cuál especie. Y solo quiero que vean que nosotros no sabemos si la predicción debe de ser solo estas zonas en rojo o estas zonas en rojo y amarillo o rojo, amarillo, verde o hasta algún tono de azul claro. Es decir, esto podría ser una micro predicción o podría cubrir la mitad de la zona. Y si ven estos ejemplos o cualquier ejemplo que ustedes desarrollan, verán que es muy parecida a la situación. Siempre quedamos en si la predicción cubre nomás poquito o más o mucho. Hay toda una literatura de cómo seleccionar
umbrales, thresholds, en estos modelos. Y les voy a mostrar un par de ejemplos, pero voy a darles una opinión fuerte también. Es decir, por ejemplo, esto que va hasta 2005, es decir, 13, 14 años atrás, hecho por pues, un gran colega, Richard Pearson, y sus colegas. Y nomás quiero que vean que exploran varias maneras de imponer un umbral. Un valor fijo, a veces 0.5, quién sabe por qué 0.5 si no es una probabilidad. Se podría escoger el umbral que maximiza kappa o otras métricas. Se puede tomar la suma de sensitivity y specificity, es decir, muchas diferentes opciones. Y lo que hacen estos análisis es explorar pues cuál sería preferible para la situación de modelado de nicho. Aquí otro que viene de nuestro querido Jorge Lobo, que criterios de umbrales para convertir entre probabilidad a presencia-ausencia. Y este último, pues también muestra cómo cambia cómo cambian los resultados como función de la prevalencia de la especie. Pero yo realmente quiero devolver todo a nuestro marco conceptual y creo que queda claro si usamos esto del diagrama de Bann. Pues en efecto, hay que hablar de los datos de ausencia y hay que hablar de cómo vamos a pesar las diferentes cosas. Vamos a ver, como ya hemos platicado antes, las presencias deben de estar principalmente aquí en esta zona de triple intersección entre los tres círculos del Bann. Las ausencias pueden estar en todos lados, pues incluyendo en la triple intersección en GO, también definitivamente en GI, es decir, el área invadible. Pero mi punto es que las ausencias pueden estar pues en todos lados. Si vemos la misma cosa, pero en un sentido de un árbol de probabilidades, podemos considerar un sitio y hacerle una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿llegó la especie ahí? Eso es si está dentro de M o no. Y si pasa esa prueba, podemos preguntar de si en términos bióticos está adecuado el sitio. Y si pasa esa prueba, podemos preguntar si está adecuado en un sentido abiótico. Es decir, esto es para estos que llegan aquí, han pasado las tres pruebas del BAM. Pero noten que luego hay muchas otras cosas que podrían causar una ausencia. Tal vez nunca se ha examinado el sitio, tal vez sí fue examinado, pero no fue detectada la especie. Puede que la especie, el registro de la especie no fue reportado, o el dato no fue compartido, o mil otras razones. Mi punto en todo esto es que solo si pasa todas estas pruebas, sale siendo una presencia. Y todo esto demás son ausencias. Este punto ya lo hemos recalcado antes, pero es simplemente la idea de que ausencias vienen por muchas razones y presencias por pocas. Bueno, eso nos puede guiar
en cómo imponer umbrales. Aquí está otra salida de Maxent, no me acuerdo de en cuál especie, no tiene que ser Maxent, es simplemente una superficie continua que queremos convertir a una cosa binaria y queremos usar las ideas respecto a modelado de nicho ecológico, es decir, queremos reconstruir el conjunto de condiciones dentro del cual nuestra especie puede mantener poblaciones. Bueno, imaginen que tiremos esta superficie en su lado y lo vemos de algún extremo. Entonces, estos serían las zonas rojas y estas las verdes y estos las azules, ¿ok? Simplemente para darles la idea. Bueno, vamos a ver esta superficie unidimensional así. Ahora imaginen que todos sus puntos de presencia vienen de esas dos zonas. Yo creo que pocos entre ustedes me van a discutir que un umbral que podríamos imponer es esta línea. Y eso quiere decir que esta zona y esta zona van a ser donde predecimos la presencia de la especie. Si tenemos más datos, pues tal vez consideramos otro umbral más abajo. ¿Sí? Esto es la idea de lo que llaman least presence thresholding, pero la idea es que tomas el umbral más alto que abarca todos los datos que se usaron para calibrar el modelo. Y esto es pues una idea excelente porque abarca todo lo que conocemos del nicho de la especie. Bueno, bien. ¿Qué pasa en una situación así? Tenemos una gran masa de datos que indica que el umbral es así más o menos arriba y tenemos un dato que está ahí tirado muy abajo. Y si usamos lo de least presence thresholding, tenemos que identificar casi toda la zona como adecuada para nuestra especie y eso no estaría bien, porque a lo mejor no es el caso. Ahora, ¿se acuerdan de lo que acabo de mencionar? De que razones para ausencia son abundantes y razones para presencia son pocas. Bueno, un factor en eso de producir una presencia puede ser un error. Puede ser que está mal identificado el registro o mal georreferenciado. Y hay que tomar en cuenta esta posibilidad de una presencia errónea y no dejar que eso nos desvíe de una verdad. Entonces, en ese artículo del 2007 que les mostré hace rato, en un artículo del 2008 cuando presentamos ROC parcial, pues presentamos la idea de un parámetro E. Y E es la idea de qué tan limpio o sucio son los datos de presencia que vas a usar. Si son datos que se colectaron con mucho cuidado, la georreferencia se determinó con un GPS y la identificación fue confirmada por un experto, entonces E debe de ser bastante bajo. Pero si son datos que uno cosechó del internet y realmente no sabe mucho de su origen y su linaje, pues tal vez E debe de estar más alto, como 0.05 o 0.1. Es decir, E es la proporción que esperamos de las presencias, de los datos de presencia que pueden tener
errores. Y debemos de declarar a priori, antes de empezar con este proceso de modelado. En este caso, pues tal vez hemos dicho que sí debe de haber algo de error que queda en nuestro conjunto de datos y eso nos daría la posibilidad de eliminar ese punto y volver a usar este umbral mediano para caracterizar esta especie. Ahora, sí hay opciones, pero realmente nuestra base conceptual nos da una idea más o menos firme. En un mundo ideal, usaríamos lo de Least Training Presence Thresholding, en que buscamos el umbral que incluye todos los datos de calibración, o lo podríamos llamar T100. Pero ese método falla cuando existe error en los datos de presencia. Entonces, introducimos el parámetro E y un ajuste al método original sería de buscar el umbral más alto que abarca todos los datos 100% menos E% de los datos de calibración. Y eso realmente es algo que concuerda con nuestras ideas conceptuales respecto a qué es un nicho ecológico. Bueno, ya que tenemos nuestro modelo convertido de continuo a binario, ya podemos explorar métodos de evaluación de modelos que dependen de esos datos binarios. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Ya es la tercera vez que se la muestro y simplemente quiero recalcar que estas pruebas son simples, son claras y son fáciles. ¿Ok? Bueno. Quiero darles la idea por medio de algo de una obra de teatro. Era una obra de teatro escrito por un Tom Stoppard y se llama Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. Rosencrantz and Guildenstern eran personajes de Macbeth en Shakespeare. Están cruzando el canal inglés. Espero que eso sea como decimos English Channel. Pero están cruzando ese pedazo de mar con una carta y la carta dice, por favor maten a los portadores de esta carta. Entonces algo está mal en su universo. Digamos, para traducir un poco, algo especial en su universo está pasando. Tal vez para nosotros sería un resultado significativamente mejor que lo esperado al azar. Bueno, vean este pedacito de video y van a ver qué hay en su universo que está raro. Heads. 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 Heads.
Heads. Heads. Heads. Heads. Heads. Heads. Heads. Heads. Bet. Heads I win. Again. Heads. Y lo que pudieron ver es que la moneda, aunque esté, pues imaginamos con águila y sol de los dos lados, siempre sale águila, en inglés heads. Algo está mal. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo bastante no probable, que todas las voladas salían águila, 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 águila. Y pueden ver que esto empieza a causar preocupación. ¿De por qué? Bueno, vamos a seguir. Podemos para estas pruebas tomar ventaja del binomial, de la distribución binomial. Requiere pues algo binario, es decir, nuestro mapa o tiene 0 o tiene 1, no tiene otros valores. La cobertura proporcional de áreas identificadas como adecuadas determina pues nuestra esperada respecto a cuántos puntos serían anticipados correctamente por un clasificador aleatorio. Y la prueba cumulativa binomial evalúa de si el número observado de éxitos es mayor que lo que esperaríamos al azar. El concepto es obvio, lo mismo que con la moneda y Rosencrantz y Guildenstern. ¿Quién es el mejor arquero entre estos dos? ¿Este que siempre le atina mucho más que lo que se espera al azar? ¿O este que parece que es bastante aleatorio? Pues obviamente este que siempre le atina. Entonces, la idea de este método es que uno tiene su área de prueba, que para nosotros normalmente va a ser M, pero podría ser alguna otra región donde uno tiene datos de prueba. Y hemos hablado de cómo separar los datos para calibración contra evaluación. Entonces, esta cuadra azul es esa área de prueba. La zona identificada como adecuada para la especie, es decir, la predicción del modelo, es este cuadro en rojo. Imaginen que el cuadro rojo cubre el 15% del cuadro azul. Bueno, sobreponemos nuestros datos independientes de prueba, que son estos puntos amarillos, y lo que pueden ver es que de 8 puntos, 7 caen dentro y 1 cae fuera. Entonces, lo que queremos con el binomial cumulativo es la probabilidad de obtener S éxitos, en este caso 7 éxitos, o más de un total de N intentos, que en este caso son 8, cuando la probabilidad de un éxito al azar es P, y P es la proporción del área de prueba
que se identifica como adecuado por el modelo. Aquí les doy la fórmula para esto en Excel, es decir, es muy fácil de implementar. Pero efectivamente estamos viendo si la probabilidad de este grado de éxito en predecir nuestros datos independientes, si esa probabilidad es muy baja. Si es muy baja, entonces podemos suponer que hay una relación especial entre predicción y los puntos de prueba, es decir, nuestro modelo tiene poder predictivo. Del video que les mostré es en efecto, ¿cuál es la probabilidad de 10 veces sacar águila de 10 intentos cuando la probabilidad de un éxito en un intento es 0.5? Por eso, no me acuerdo si era Rosenkrantz o Guildenstern, pero por eso él estaba preocupado, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un problema que a veces sale. Es decir, con el binomial cumulativo, si tenemos el lujo de tener suficientes puntos independientes de evaluación, podemos dividirlos, como les platiqué la semana pasada, podemos dividirlos de varias maneras para ver si un modelo con base en tal vez una mitad puede anticipar la otra mitad. Pero ¿qué hacemos cuando estamos estudiando algo con pocos datos, alguna especie poco común, alguna especie rara? ¿Qué hacemos? Bueno, robé algunas diapositivas de Richard Pearson. Aquí un artículo que Richard escribió y pues me hizo el favor de incluirme de coautor. Pero es cómo predecir distribuciones de especies cuando tenemos pocos registros. Lo importante es que aquí incluido también va Miguel Nakamura, y Miguel es un estadístico mexicano, y él aportó pues, una idea bastante importante. Aquí unos ejemplos, en este caso de reptiles de Madagascar, y pueden ver pues, ejemplos de esta especie que es de más o menos amplia distribución, o esto que está más restringida, pero vean estas varias especies y sus números de registros. ¿Qué hacemos en esos casos? Si queremos hacer un análisis de Uroplatus malama, tenemos 6 puntos. Si dividimos mitad-mitad, son 3 puntos. Eso no es suficiente ni para calibrar un modelo, ni para probarlo. Entonces, pues en este artículo que vamos a disponer en la página del curso, en este artículo pues dimos una idea de cómo hacerlo. En efecto, lo que normalmente hacemos es que usamos los datos disponibles y los partimos entre datos para calibración y datos para evaluación. Y vean mi plática de la semana pasada para ideas de cómo hacer esto o no y cómo hacerlo bien y no mal. Pero cuando estamos en esta situación de pocos números de registros, lo que podemos hacer es esto de calibrar nuestro modelo con todos los registros menos 1 y usar ese 1 para probar la predicción. Y lo podemos hacer sistemáticamente cubriendo las n observaciones. Es decir, cada observación queda fuera una vez. E idealmente,
pues después saldríamos al campo, generamos nuevos datos independientes de prueba y sacamos una verdad pues, más profunda. Bueno, algunos ejemplos. Ahí van unos modelos con base en muy pocos registros, pero vamos a hacer este ejercicio de dejar un punto fuera. Entonces aquí un ejemplo, en esta especie dejamos estos dos puntos que están demasiado cercanos, dejamos esos dos fuera, construimos modelo con base en los otros puntos y vean que el modelo con base en los otros logró anticipar esos dos. Y lo mismo aquí y lo mismo aquí. Pero en este caso, los puntos, estos no logran anticipar este punto que quedó fuera. Bueno, no voy a entrar en toda la derivación, pero solo quiero hacer el comentario. Vean que con la prueba binomial, lo que tuvimos era una situación en que la probabilidad de un éxito siempre era la misma, porque estábamos sujetando cada uno de los puntos de prueba a la misma predicción, que no cambiaba de área y cobertura. En este caso, con el jackknife, con dejar un punto fuera, pues en efecto la huella de la predicción cambia. Y pueden ver eso en los 4 paneles, que son 4 de los 8 o 9 que se hubieran generado para esta especie. Pues pueden ver que esa huella cambia. Entonces la probabilidad de un éxito aquí es mayor que la probabilidad de un éxito aquí. Entonces lo que hicimos, o lo que Nakamura hizo, era de diseñar una versión del binomial que permite que la probabilidad de un éxito cambie en diferentes iteraciones de la prueba. Y en este caso, pues pueden ver número de éxitos y las probabilidades, y pueden ver para diferentes maneras de imponer un umbral y para 2 diferentes algoritmos. Aquí abajo está la liga a código de R que se puede usar para implementar esa prueba. Está en la página de Richard Pearson. Me disculpan la liga larga, pero es la liga. Y otra vez esto se va a usar en situaciones de bajo tamaño de muestra, por ejemplo, abajo de 20 y 25 puntos. Y vamos a disponer este artículo en la página del curso. Bueno, un último conjunto de comentarios que quiero hacerles. Y eso requiere una anécdota. Eso no es un gesto vulgar, sino es una cicatriz que tengo en mi dedo. ¿Ok? En el 89 estuve en el oeste de México, estuve sacando unos murciélagos de una red. Era muy tarde en la noche, de madrugada, pues me dormí, no revisé la especie de murciélago y pues me acerqué de más a un murciélago vampiro y me mordió. Y pueden ver la cicatriz que tengo pues hasta hoy. Fue una mordida pues, profunda y de interés biológico. Es que eso que tal vez han oído del anticoagulante en la saliva del vampiro es muy cierto, porque mi dedo sangró durante más que 40 minutos. Bueno, ¿por qué les estoy contando esta anécdota? Llevé el murciélago a un laboratorio químico en Guadalajara y busqué un laboratorio que pudiera probar
para ver si el murciélago tenía rabia, porque los vampiros pues tienen alta prevalencia de rabia por varias razones. Pues encontré un laboratorio y el laboratorio evaluó pues, el murciélago. Estaban usando esta prueba de cuerpos de Negri, que fue una prueba histopatológico. Entonces, Adelchi Negri, en el 1903 parece, describe los cuerpos de Negri como inclusiones dentro de las células de nervio que son como así ovalados o redondos. Bien, entonces el laboratorio hizo la prueba de Negri y me devolvió la respuesta de que no tenía rabia. Qué bien. Bueno, nomás quiero señalar una cosa que también aparece en ese resumen de la prueba de cuerpos de Negri. Dice, la presencia de estos cuerpos de Negri es variable. Las pruebas histológicas no son ni tan sensitivas ni tan específicas que otras pruebas. Que algunos casos de rabia sí demuestran estos cuerpos y otros no. Examinación de tejidos de animales rabiosos indican que los cuerpos de Negri aparecen en más o menos la mitad de las muestras. Otra prueba, lo del DFA, muestra el antígeno en casi 100% de las muestras. Bueno, la prueba de Negri rinde mejor que lo esperado al azar. Es decir, es mejor que el volado. Pero si depende la salud o la vida de uno en una prueba que falla frecuentemente, pues tal vez la prueba no es suficiente para los propósitos de uno. Y en este caso, no tengo el estudio aquí, pero la prueba de Negri pues tiene una habilidad de clasificación correcta de por ahí de 62%. Y efectivamente eso no es suficiente para lo que eran mis necesidades, que era de no quedar con rabia. Entonces, pues esa prueba no me sirve. El punto es esto. La significancia es un primer requisito. Si la predicción de mi modelo no se puede distinguir de una predicción aleatoria, entonces no vale la pena interpretar. Significancia, cuando la tenemos, no quiere decir que el modelo es suficiente de útil para algún propósito. Más bien, prueba de significancia se debe de seguir por prueba de rendimiento. Es decir, debemos de ver qué tan bien rinde esta predicción, este clasificador. Y esa métrica de rendimiento debe de ser responsivo a lo que requiere el estudio. A ver. Otro artículo que vamos a disponer en la página del curso es esto de Fielding y Bell del 97, que es una cosa muy bonito en resumir métodos de evaluar error de predicción en estos modelos. ¿Se acuerdan de la matriz de confusión? Y que esto es un resumen de puntos que realmente son presente o ausente, y la predicción de presencia y ausencia, A y D, son las predicciones correctas
B y C son los errores. Les recuerdo que A y C dependen de presencias, entonces nos deben de agradar más. B y D son ausencias y no debemos de confiar en ellas para nada. Bueno, aquí del mismo artículo, un resumen de métricas de rendimiento. Por ejemplo, comunes son tasa de falsa positiva. Eso sería error de comisión. O tasa de falso negativo. Y eso es error de omisión. Es decir, esto está viendo la proporción de puntos que en la realidad son presencias que se clasifican como ausencias. Pero se puede usar una tasa de clasificación correcta. Se puede usar capa que toma en cuenta la prevalencia, es decir, toma en cuenta cuánto se espera de clasificación correcta, se espera al azar y qué tan bien está la predicción arriba de eso. Total, hay muchas opciones y uno debe de pensar en cuál métrica responde a mis necesidades. Por ejemplo, si yo quiero reintroducir una especie muy poco común y muy caro de crear en cautiverio, lo quiero reintroducir, no quiero arriesgar error de comisión. Entonces voy a querer que el false positive rate sea mínimo. O si estoy buscando las últimas poblaciones en la tierra de una especie, no importa cuánto gasto, voy a buscar hasta los fines de la tierra, entonces quiero minimizar el error de omisión y tal vez voy a premiar al false negative rate. El punto es que uno debe de pensar en las necesidades del estudio y escoger métricas de rendimiento que responden a esas necesidades. Más en general, uno debe de combinar la prueba de significancia con la prueba de rendimiento o la métrica de rendimiento. El criterio para significancia, pues normalmente usamos un alfa de 0.05, pero el criterio de rendimiento puede ser algo que escogemos con base en nuestra tolerancia de error. Bueno, ya eso es todo para esta semana. Y aquí las ligas de siempre y la semana que entra, pues le seguimos. Nos vemos el viernes.